Gracias. Toma. Pues no sé, Perfecto. Falamos. falta media presentación. Sí. Sí. Anyway, son apuntes, no pasa nada. Hola, bos días, benvidas e benvidos á quinta edición do Carballo Interplay, a esta primeira mesa da zona profesional, que é a grande novidade desta edición. A verdade é que é unha maravilla ver este auditorio cheo e tamén, bueno, dar as gracias a todos os nosos convidados que nos acompañan nesta mesa. Vou facer unha breve presentación, non vou ocupar moito tempo porque creo que eles son os que teñen que contar, non? E logo vos preguntar, entón vou a presentar, pois, cara a miña esquerda, Alberto Fernández Torres, o director de contidos e transmedia de Radio Televisión Española, Agus Alonso, responsable de webseries de Play, Emilio Sánchez Ceballos, director de Fluxer e responsable de vídeo online de A3 Media, a miña dereita, José Pereira Fariña, director da área de innovación e negocio da Radio Televisión CRTVG, Clara Gavilán, directora de contidos e produtora executiva de MTMAD, e Jesús Gómez Carbón, talent manager e branded content de MTMAD. A verdade é que é un luxo tervos a todos aquí en Carballo. Moitas grazas por vir. E agardo que a xornada de hoxe, que comeza, sexa moi frutífera para todos, tamén para o networking. Voume pasar o castelán. Non sei como vai ides co galego vos, pero voume pasar o castelán. E nada, os paso el mando. Empezamos por aquí con Alberto e Agus. Entonces, creo que vosotros queréis ya... Empezamos con la presentación directamente. Sí, ¿no? Yo creo. Todo vuestro. Hola, buenos días. Pues aquí estamos en el Interplay, nosotros por primer año, nuestro primer año, Place. Llevamos 4 meses, hemos sido, bueno, 5 ya, ¿no? Hemos sido los últimos que hemos llegado aquí al mundo de los contenidos originales de las grandes televisiones aquí en España. Por eso pensábamos que íbamos a ser los últimos, pero Sonia nos quiere mucho y nos ha puesto los primeros. Estabais de primeros en la lista. Ya, esta mierda de la A no puede ser. Y bueno, voy a hablaros un poco de cómo ha sido el lanzamiento de Place, cómo llegamos a la idea de lanzar esta plataforma y un poco algo de lo que hemos aprendido, que en estos meses obviamente no nos ha dado tiempo a muchas cosas, pero algunas cosas sí, y seguro que son cosas que mis compañeros de mesa, supongo que algunas ya también las habrán notado o habrán pensado sobre ellas, ¿no? ¿Cuándo nació Place? Bueno, como ya os he dicho, Place es la última plataforma que surge de este tipo, después de Fluxer y MTMAD. Obviamente nosotros en Televisión Española, como sabéis, no somos el colmo de la rapidez, ni de la innovación de cosas que no surgen. Total, que realmente el hecho de que existiera en el ecosistema digital nuestro algo como Fluxer de A3 Media o MTMAD de Mediaset, pues facilitó la creación de esta plataforma de contenidos originales. Pero más allá de eso, realmente es que existía y existe un entorno que favorece la presencia de este tipo de plataformas que se dedican a reproducir o a producir contenidos para nuevos públicos. Uno de los principales problemas que tenemos en RTV, también en RTV.es, es que nuestros usuarios se han ido envejeciendo, fundamentalmente por un proceso de envejecimiento del propio telespectador. Al final, si tu core de negocio es la distribución de contenido en plataformas digitales de una televisión lineal y ese contenido de televisión lineal se dirige a públicos cada vez más envejecidos, por muy digital que seas, al final tu usuario medio es mi madre que ve a Acacias 38, ¿no? Es la realidad, que por cierto pues está muy bien, es un usuario muy fiel, eso es cierto. El problema es que obviamente eso tiene un techo que hace que en un momento dado necesites también que la innovación de plataformas, estar en teles conectadas, estar en tablets, en aplicaciones, etcétera, también tiene que llegar a la innovación de contenidos, ¿no? Y eso es lo que os venía aquí diciendo, que es 2 datos que hay del mercado de Estados Unidos, que es el mercado digital más desarrollado, y uno que hay aquí en España, que es el que ha hecho bastante pupa este pasado mes de diciembre. Uno, efectivamente, es que el consumo de vídeo
en dispositivo móvil por parte de los famosos millennials ya es mayor incluso que el que se puede hacer de televisión puramente lineal. Otro, que es cuando se consume televisión lineal, o televisión, mejor dicho, contenidos televisivos, se hace fundamentalmente a través de plataformas de servicios de streaming VOD, es decir, se ve más vídeos vídeo en móvil. Cuando se ve vídeo que no es móvil, se ve en servicios de streaming VOD, o sea, no se ve en televisión lineal. Y el tercer punto, que es como consecuencia de eso, aunque obviamente estamos hablando de un mercado que está menos desarrollado en ese sentido, como es el mercado español, y es que, efectivamente, en los últimos 10 años, la cantidad de gente que ve las televisiones generalistas, la 1, Telecinco, Antena 3, la cuota de mercado ha bajado 20 puntos, ha pasado de ser el 70% al 50%. Obviamente esto, digamos que no registra todo lo que viene siendo el impacto que tiene la presencia de un público cada vez menos familiarizado con la televisión lineal, pero sí que establece una tendencia que probablemente a la gente que hace las campañas publicitarias les hará llamar la atención, ¿no? Es decir, en un momento dado en el que en 10 años baja 20 puntos la cuota de mercado de la televisión generalista, es un poco complicado cerrar los ojos entre eso y pensar que eso va a revertirse en los próximos 10 años, ¿no? Es decir, al final es una tendencia que es muy importante y que si a medio plazo no creas estrategia para cambiar no solamente el modelo de distribución de tus contenidos, sino también el modelo de producción y de generación de esos contenidos, es posible que tengas difícil tu supervivencia, ¿no? Eso a nivel económico una empresa privada lo tiene claro. A nivel de una empresa pública es más difícil de hacer comprender porque hay una serie de dinámicas que todos os podéis imaginar, pero que al final tiene una parte que es mucho más importante, y es que una radiotelevisión pública se tiene que dirigir fundamentalmente a sus clientes, que son los ciudadanos, y no puede ser una radiotelevisión pública que se dirija solamente a mayores de 50 años. Porque obviamente todos somos ciudadanos de pleno derecho en España y con derecho a voto cuando cumplen 18, y realmente es muy importante también dar contenido a todos los colectivos de edad, ¿no? Y entonces, a partir de ese razonamiento, que obviamente no fue un razonamiento muy transparente, o sea, es decir, fue un razonamiento muy complicado a la hora de hacer ver a la gente de las diferentes escalas y departamentos implicados en televisión española. Creo que hay 4 subdirectores de innovación distintos en televisión española, cada uno con diferentes funciones que aún yo llevo 10 años y no las he determinado, pero que efectivamente pues, todo el mundo tiene una voz ante esto, ¿no? Pero al final conseguimos llegar a este punto y conseguimos al consenso de que Place fuese una realidad, ¿no? Place es un nombre que surgió una tarde que estábamos un poco desesperados con el naming, Agustín y yo, y bueno, coló. Y vamos a razonarlo a posteriori, ¿no? Tiene 3 conceptos que creemos que es importante para definir la plataforma. Obviamente es el Play, está claro que somos una parte nuestra, es una plataforma, aunque no nos gusta el concepto plataforma, pero digamos que es un lugar donde se pueden ver contenidos de vídeo original, como se puede ver en otras plataformas, y que no está en televisión, efectivamente. Tú puedes consumir contenido original hecho por y para Place. Y es fundamentalmente un contenido de audiovisual, es vídeo, ¿no? Aunque también tenemos podcast. La Z, obviamente, es un concepto aspiracional, porque esto de la generación Z es un pequeño unicornio. Pero es verdad que realmente creemos que los nativos digitales no solamente es un target al que debemos aspirar, sino que también nos enseñan diferentes o nuevas formas de consumo, que es muy importante para adaptar la forma que tenemos de producir y de distribuir contenido. Es decir, digamos que debemos cambiar también nuestro mindset de pensar que tenemos que conseguir sí o sí que todos estos chavales vayan a nuestra plataforma a consumir nuestros contenidos y nos den usuarios únicos y poder hacer una nota de prensa al mes con los datos de Comscore. Creo que eso está muy bien, pero que es muy importante fundamentalmente que ellos se familiaricen con nuestra marca de contenido y con nuestra forma de hacer contenido, y que les sirva también para reconciliarse con lo que es Radio Televisión Española. Eso es un objetivo más intangible, pero es, creo yo, cualitativamente más importante. Y por eso hemos decidido distribuir de una manera libre, aunque controlada, nuestros contenidos en plataformas de terceros, fundamentalmente en YouTube y también en Facebook y obviamente también en Instagram, ¿no? Y Place como lugar, que es la parte más
polémica, un pequeño tip para el pitching, si queréis presentar un proyecto no digáis Play Z. Esto, tenerlo en cuenta. Que hago una desconexión. Entonces, Place se pronuncia así, Place, y es un lugar de encuentro de nosotros con nuestros usuarios, en el sentido de que creemos que, como os decía antes, es importante que le demos también una parte de participación en nuestros contenidos. Es una cosa que realmente, después de ver el mercado que existe, sí que creemos que no había, y es la posibilidad de que nuestros contenidos sean interactivos, es decir, que haya una participación del propio usuario en la creación de contenido y que además sí que tenemos una experiencia previamente en todo esto por la experiencia, por ejemplo, que tenemos con nuestro laboratorio de innovación audiovisual en la producción de contenidos interactivos, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a nuestra audiencia o hemos pretendido llegar a nuestra audiencia? Bien, aquí tenemos a lo que éramos nosotros el pasado mes de noviembre, este señor con el gorro, nuestro pequeño Jimbo, señor Vance, que realmente al final, digamos que es el problema que tienes cuando creas una plataforma desde cero y estás haciendo ensayo-error y hay una serie de cosas que tú desconoces y que tienes que aprender sobre la marcha, ¿no? Porque, lo hablamos antes de la cafetería, tus jefes quieren resultados a corto plazo y fundamentalmente a corto plazo lo que te da más usuario único para una marca que la gente no conoce es comprar de una manera subrepticia los seguidores o los usuarios de gente que tiene mucho peso en Internet y te los traes, los fichas, te los traes y te da un retorno X, ¿no? Es decir, hagamos un programa con influencers que hagan cosas de influencer y hagan retos locos y todo sea súper moderno y digital. Bien, eso realmente es un modelo de negocio que es posible que tenga su éxito y no quiero ofender a nadie en esta mesa, pero a nosotros como tal no nos interesaba porque lo que queremos fundamentalmente, como os he dicho, es crear una comunidad y crear a alguien que se identifique con nosotros como marca y como lugar, no simplemente conseguir que los usuarios o seguidores de tal o cual youtuber vengan a vernos, porque al final es un efecto rebote. Primero, porque la tasa de conversión de esos seguidores a nuestra plataforma es pequeña y segundo, porque tal y como vienen se van, ¿no? Entonces, digamos que creemos que es necesario, si utilizamos a gente que está en digital y que son influencers, que hagan contenido diferente. Y también, un segundo error, que sí que lo hemos cometido muchas veces y lo seguiremos cometiendo porque somos gente que nos consideramos jóvenes, aunque no lo somos, y es pensar que las cosas que nos gustan a nosotros son cosas de jóvenes y que los contenidos que queremos ver nosotros son los contenidos que quiere ver nuestro público. Y eso, pues, desgraciadamente, pues no lo es, sinceramente, porque es verdad que al final pues uno tiene una edad y el público tiene otra y obviamente no es lo mismo un target de 18 que uno de 28 que uno de 38. Y el pensar que haces una plataforma de jóvenes porque haces una plataforma para gente que no está en televisión española, que son menores de 45 años, pues te da un público tan amplio que pensar que tienen unos gustos homogéneos y que puedas hacer un targeting homogéneo de todo eso no tiene ningún sentido. De tal manera que es necesario hacer producto para ese público escuchando lo que hace ese público. Es decir, una de las claves que sí que hemos aprendido en estos meses es que es fundamental para nosotros escuchar, ser humilde, aprender de cómo se consumen estos productos y a partir de ahí construir el producto que quiere nuestro público, ¿no? Para ello, las claves que tenemos, como ya hemos dicho, efectivamente, adaptar el contenido a una audiencia diversa con productos que están microtargetizados, es decir, tenemos que ver para qué público, 18-24, 25-34, o incluso si queremos más de 35, aunque complicadamente, pero bueno, masculino, femenino, etcétera. Es decir, ir claramente sabiendo qué producto digital hacemos para cada público sin que eso nos ciegue la calidad del producto, pero sí teniendo muy claro a dónde queremos llegar y cómo queremos hacerlo. Para ello también es importante hacer contenido que se pueda consumir directamente en las plataformas nativas, es decir, contenido que esté ideado realmente para el consumo en YouTube, en Facebook, etcétera. Aunque no sea todo el contenido, pero una parte de ese contenido debería ir por esa línea, ¿no? Y luego la tercera parte, que es una parte que nos cuesta mucho que hagan comprender nuestros estimados compañeros y amados de la económico-financiera, y es que romper la idea de parrilla, de programación, es decir, nosotros no somos una tele, no somos un canal, no tenemos una prime time, no tenemos por qué publicar algo a una hora y desde luego no tenemos que regirnos del horario o de lo que hacemos de un día para otro, ¿no? Hacemos contenido de largo recorrido, contenido que se ve su duración o su valor en unos meses, no en unos días, y por otro lado, que se esparce libremente durante
todo ese tiempo en diferentes plataformas. No es algo que se pueda medir de una manera como se mide un programa de televisión o una décima audiencia de Kantar Media, ¿no? Y entonces aquí volvemos a la otra pata, que es la que tendrá mi compañero Agustín que contar, y es fundamentalmente cuál es la estructura de Place. Fundamentalmente, como os decíamos, los creadores deberían ser nuestro mensaje, y es crear también un espacio para que esos creadores tengan su vehículo de expresión, ¿no? Es decir, tenemos muchos productos que vienen de productoras ya sentadas y que estamos encargados de trabajar con ellos, ¿no? Aquí Maya, pues, por ejemplo, es un ejemplo, Globomedia, pero sí que creemos que una parte de nuestra labor de servicio público es dar voz a nuevos creadores que no tienen una presencia a día de hoy en los medios públicos, ¿no? Entonces creo que es importante también como elemento la búsqueda de ese nuevo talento, ¿no? Por eso las webseries y las webseries realizadas por nuevos creadores es una base, o debería ser la base de lo que es Place, a la vez que también tenemos contenido de entretenimiento, contenido documental y otro tipo de contenidos, ¿no? Y para ver un poco esa parte de las webseries y de los nuevos creadores y de la experiencia que hemos tenido de éxitos y de lanzamientos en los próximos meses, está aquí Agustín, que os lo va a contar. No, tengo aquí. Pues nada, me toca la parte más agradecida, que es contaros el catálogo o parte del catálogo. Un poco en la línea de lo que decía Alberto, hace un año pues empezamos, ¿no?, a planificar los contenidos y a recibir propuestas y a buscar propuestas nosotros, y entonces, como él dice, con una idea que, bueno, que ha ido cambiando y que irá cambiando. Yo creo que sí que con lo que yo voy a contar ahora, creo que os puede aportar lo que hemos hecho hasta ahora, porque para quienes no conozcáis además Place, pues, y sus productos de más éxito, los conozcáis y vayáis a verlos y demás, y sepáis un poco que nos está funcionando. Y luego sí que lo que viene, un poco en la línea de que estamos intentando dar forma a un catálogo, lo que estamos buscando, lo nuevo, para que también sepáis que si sois creadores, si sois vendedores de contenidos, digamos, no solo creadores, pues podáis saber un poco qué nos puede interesar y por dónde podéis ganarnos, ¿no? Y puede entrar un contenido vuestro que funcione. Bueno, nuestra primera, incluso casi antes del lanzamiento oficial de Place, fue Si Fueras Tú, que fue una propuesta realmente que nos llegó hace como 4 años, ¿no? Y era una propuesta que venía ya, es un formato de Nueva Zelanda, que termina en TV Movie, pero es era una serie pensada para digital, en la que la gente va votando, es muy interactiva, la gente va votando el final de cada capítulo y se va dando forma a una TV Movie. Además, pues generamos en torno a ella un universo transmedia, que siempre ha sido una cosa también que en otras cosas hemos llegado tarde, y eso es cierto lo que ha dicho Alberto. En otras yo sí que creo que hemos sido RTV en la parte digital pioneros, y todo el trabajo que hemos hecho en torno a series y universos transmedia y demás. Y entonces todo ese potencial pues lo mezclamos aquí, lo sacamos. Esto es un proyecto que se hizo también con la tele, con lo cual pues al final es un proyecto más grande, con un presupuesto mayor. Y bueno, era arriesgado porque era algo totalmente fuera de lo que es el target de RTV. Todavía la marca Place no estaba asentada ni estaba lanzada, realmente fue nuestra forma de lanzar la marca Place, y la verdad es que funcionó muy bien. O sea, ha sido un gran éxito. Ahora va a Cannes, ¿no? Ha sido elegido en el primer año del Festival de Series de Cannes. También, bueno, nos han dado algún premio que todavía no se puede decir, pero bueno, que en los próximos días se anunciará. O sea, ha funcionado muy bien, además ha tenido mucho éxito. Ahora además está teniendo una segunda vida, que es lo que él decía de las plataformas on demand, que sí que cuesta a veces hacer entender, sobre todo porque llevamos muy poco tiempo, y es que las cosas tienen que medir un poco a medio largo plazo, ¿no? Porque de repente tienes Si Fueras Tú, que funcionó muy bien en España con toda la propuesta de semana a semana y con el lanzamiento de TV Movie, pero de repente hace un mes pues ha llegado, digamos, se ha extendido, o sea, de repente empieza a funcionar en Latinoamérica, y ostras, tenemos ahí en YouTube la TV Movie, es como va subiendo a 1 millón mensual, ¿no? Es verdad que aquí es una fórmula de éxito, de que el formato está muy bien, y además pues unos carcasas de la vida de repente pues te trae... O sea, sí que es una mezcla, lo ha dicho Alberto antes, o sea, no es que digas, no quiero influencers, no quiero gente que tenga tirón. Obviamente sí lo necesitamos, porque no somos la tele, la gente no va a ponernos de repente, o no estamos en Netflix, que la gente pone Netflix y es que un poco la nueva tele, ¿no? Y está ahí nuestro contenido, entonces tenemos que hacer también que venga la gente. Esa parte un poco de gente con tirón también es importante. Bueno, Mambo, por supuesto, nuestra joyita de la corona, Teresa, David. Bueno, a ver, esto es, al final, hace 2 años y pico, en un festival además, que organizado por José Biesta, que está por ahí, Prado Real Web Fest, pues nos conocimos, fuimos un poco con esta idea de que queríamos producir web series, y bueno, obviamente David, Teresa, Different Entertainment es
obviamente es un seguro, es de los creadores con más solera, con más talento. Y nada, pues nos pusimos a trabajar conjuntamente, nos trajeron esta propuesta musical, una cosa muy rompedora, muy arriesgada, que a veces, es verdad, lo dice David, y dice, joder, parece como que no. Oye, no es arriesgado, hombre, es muy arriesgado. Cambiaron, o sea, hicieron una cosa nueva, música, que hay gente que puede decir, y la verdad que lo mismo está funcionando muy bien y además estamos convencidos de que va a ir hacia más. Hemos sido finalistas en los premios Zapping, que es una cosa además votada por el público, cosa que yo creo que nos enorgullece más, ¿no? Que no solamente sea la crítica, sino que el público. Y es una serie que además, ayer justo alguien de aquí nos decía, ¿no? Joder, la he descubierto, ¿no? Y me está atrayendo a RTV, ¿no? Bueno, es una de nuestras joyas de la corona y lo seguirá siendo seguro porque bueno, va a seguir creciendo segurísimo. Luego esto, además están aquí Teresa, David, os pueden contar más. Luego está Neverfins, nuestro tercer caso de éxito de lo que hemos lanzado hasta ahora, que son, si no lo conocéis, son como parodias. Es una serie de ficción realmente, contada de una manera muy curiosa. Crean un universo de ficción y son trailers paródicos de series y películas, pero siempre protagonizadas por esos mismos personajes, que son unos personajes con sus características, que trabajan en una oficina. Y bueno, la verdad que sobre todo funciona muy bien, es lo que decía antes Alberto, o sea, vas creando contenido para diferentes plataformas y sabíamos desde el principio que era un producto muy... un contenido, que el producto suena muy mal, ¿no? Con creadores de contenidos, además de decir esto, era muy Facebook y la verdad que ha funcionado muy bien, es muy viral, muy humor, bueno, y lo mismo, estamos un poco trabajando pues a ver la próxima temporada, con también un poco la línea esta de ajustar nuestro catálogo, ya que ahora iremos a lo que viene ahora, sí que queremos hacer como, o sea, al final te interesa, o sea, nos vamos dando cuenta que lo que decía Alberto, nosotros al principio hicimos como cosas que a nosotros un poco nos gustaban, ¿no? Y porque también sentíamos que había un vacío, de que al final de 25 a 45 en RTV hay un vacío, ¿no? Pero es verdad que al final, a partir de 30, la gente demandamos, considero yo, a veces un contenido... Bueno, tenemos dinero para empezar para suscripciones a Netflix, HBO, etcétera, etcétera, y luego demandamos un contenido, pues a lo mejor quizá más sofisticado. Entonces la oferta ahí es muy variada. Tienes Netflix, tienes Movistar, tienes las plataformas de pago. Entonces es verdad que competir contra eso con menos presupuesto, pues es complicado. Entonces sí que es verdad que estamos yendo a ajustar un poco a que nuestro catálogo cada vez más, es a donde voy ahora, buscamos más productos 18-24, también buscamos miradas femeninas, porque es verdad que es una cosa desde el principio. Pues sí que hicimos esfuerzo en buscar y demás, pero que a veces es una realidad. Me acuerdo que el año pasado hablaba con Sonia, ¿no? Cuando nos conocimos, y ella me decía, no, es verdad que en el mundo de las web series, que tú lo notabas, ¿no? Que hace falta más esa presencia, y quizá en el mundo del cine sí que ya se va consiguiendo, pero que en el mundo de las web series todavía cuesta, incluso aunque lo busques es complicado, ¿no? Y nada, entonces, ¿qué es lo próximo? Lo próximo es, bueno, por un lado, lo que ya está siendo lo próximo, que por un lado es Girl Power, que es la parte de entretenimiento. El entretenimiento es complicado. El entretenimiento, ayer lo hablábamos, que el entretenimiento digital, si te quieres salir un poco de lo que es lo que ya está haciendo los creadores de entretenimiento en sus plataformas, desde el humorista que está en Instagram o está en Facebook haciendo sus contenidos, hasta el youtuber o la youtuber que también tienen éxito, pues es complicado inventar tú algo en lo que tú tengas sentido, que tu canal crees algo nuevo, ¿no? Entonces estamos en ello, que a veces es más complicado, yo creo que parece que no, pero el entretenimiento es más complicado. Aquí también tenemos a compañeros, La Caza del Kiwi, ¿no? Que están en eso, que seguro que os pueden decir un montón de cosas. Y bueno, por un lado tenemos Girl Power, que la verdad que estamos muy contentos porque es un contenido muy bien hecho, lo hemos hecho con Globo Media, con Maya también os puede contar, la tenéis aquí, seguro que os puede dar mucho feedback de esto. Es un contenido precisamente lo que íbamos, muy femenino, que notábamos que nos faltaba, pero a la vez un contenido que tiene fondo, o sea, que es fondo, porque al final tú estás cogiendo a seis mujeres jóvenes con éxito en sus campos diversos y hablando como sobre temas muy interesantes, sobre mujer, sobre su propio campo. Bueno, os la recomiendo realmente, son capítulos de 10 minutos, ya os digo, muy bien hechos, o sea, muy moderna además en la forma de contar y bueno, la verdad que estamos contentos, está yendo bien y es un contenido que creemos que encaja, o sea, que sí que es muy marca nuestra, igual que decía de Mambo o de Neverfins. Esto yo creo que es un contenido que tiene que ser muy marca nuestra, que es una forma de entretenimiento factual que funciona muy bien y queremos ir en esa línea. Otro de entretenimiento que estrenamos hoy, Surfeando Sofás,
supongo, no sé si ya está, creo que ya está online, de hecho, podéis ir a verlo, que es con Jorge Sierra, que también no sé si ya está por aquí o venía hoy por aquí, que va a estar además compitiendo con Naranjito y bueno, pues es lo mismo, es un programa de viajes o un espacio de viajes, no se llama programa, un espacio de viajes que va por España, encontrándose con gente, también con algunas caras incluso de Place, porque eso es verdad que es una cosa que sí que queremos crear un universo que tengamos caras poco reconocibles o que trabajen mucho con nosotros, ¿no? Como al final cualquier marca quiere. Y luego 2 propuestas de terror, de misterio y terror, una del Punto Frío, que mañana se preestrena aquí, que estamos muy contentos también de cómo está quedando. Además, es un poco también, siempre hemos tenido, igual queríamos miradas femeninas, queríamos también un poco hacer el esfuerzo de, nosotros estamos en Madrid, de salir de Madrid, de otros sitios, un poco la España plural, y bueno, y además esto es pues al final la idea es trazar un poco, si esto sí que va antes, esperemos que funcione, y el concepto es trazar un poco la geografía del misterio, ¿no? A lo largo de toda España y nada, y es el género de terror que estamos muy expectantes, de momento se nota que hay mucha expectación, sí que lo notamos en que la gente no hemos lanzado todavía mucho, hemos ido lanzando contenido de esta serie, pero sí que notamos que hay interés y tenemos curiosidad para saber también, porque al final el terror es un target variado, ¿no? Y además tenemos, por ejemplo, en este caso, pues a David Solans, ¿no? Que además tiene muchísimo tirón con la gente joven a partir de Marlí, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y luego Limbo, que es muy interesante porque es una coproducción con Argentina y es una serie de terror que ocurre todo, va a ser una serie para ver en la pantalla del ordenador, realmente, o sea, porque ocurre todo en una pantalla del ordenador. Bueno, yo creo que es un producto que va a funcionar muy bien, sinceramente, porque además como es Argentina-España, o sea, tenemos a Ingrid García Johnson, luego el otro personaje es argentino, bueno, es todo a través de llamadas de Skype y está muy guay, o sea, yo creo que puede ser, además, sinceramente creo que puede ser un formato que se venda luego muy bien y que funcione bien, porque es muy barato, ya os digo, es todo a través de y creo que el guión está muy bien hecho y los actores están muy bien, a ver. Tenemos muchas ganas, la verdad, de que lo veáis. Y luego otro elemento que es Cupido, un poco en la línea esta que os decimos, ¿no? de ir un poco ajustando más el catálogo a que haya más mayoría de contenidos para 18 a 24 años. Y bueno, es una ficción aprovechando El Continental, que es una serie de televisión española que se estrena en septiembre, yo creo, que es una gran superproducción, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final al final realmente es un concepto interesante, inteligente. Tú aprovechas que tienes una gran producción para un poco ese equipo técnico e incluso actoral poder hacer una historia con menor presupuesto, pero que al final, usando esos decorados y usando, ya os digo, parte del equipo técnico, pues al final consigues un poco ajustar el presupuesto para que con poco presupuesto te salga pues una cosa técnicamente pues cuidada, que como todo, ¿no? Pero bueno, en este caso va asociado a una producción, aunque no tiene nada que ver con El Continental, es una producción de fantasía mitológica, bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Ya cuando se estrene, pues ya la veréis, ¿no? Pero sí que la idea es que nos sirva un poco para ese público más 18-24 años. Y bueno, esto, si no me equivoco, es lo que tenemos. Y ahora os ponemos un vídeo de previo que siempre para que todo esto no se quede en palabrería. Que parezca que no estamos viendo humo, hay imágenes. Hay imágenes. Vienes de Madrid. Estás haciendo un reportaje. Una investigación. ¿Para? Del Punto Frío. This is me. Soy Batial, tengo 20 años y soy cantante. Si enseño el culo y bailo así,
Es porque quiero, porque me hace sentir bien y por lo tanto no pienso que eso sea nada malo. Estaba utilizando internet y he empezado a hacer cosas muy raras con la imagen. No sé, es raro. Oye, hay alguien en la casa. Quédate tranquila, Lidia, que en esa casa estás bien sola. Acaban de cerrar la puerta del jardín. Mira. Mira, cerraste vos antes de ir a la habitación. ¿Te das cuenta que está jugando contigo? Es una actriz, macho, una actriz. Ellos solo están tranquilos cuando hablo contigo. ¿Lo has oído? ¿Lo has oído, no? Surfeando sofás. 3, 2, 1, dentro vídeo. Lo importante de este viaje o de cualquier viaje es la gente. En mi canal pues hay de todo. Hay desde música, consejos, humor absurdo. Este encuentro directo con el espectador es el que debería mandar sobre lo que se ve o lo que no se ve. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar a Emilio de Fluxer. No te preocupes, aquí así puedo ver la pantalla. Bueno, gracias a todos, al festival, a vosotros por venir, al festival por contar con nosotros un año más. Dejadme a ver si puedo abrir la presentación aquí para ir en paralelo y no estar girado todo el rato. Un segundito. Nosotros, bueno, creo que la intro que han hecho los compañeros de Play ha estado muy bien y hay muchas cosas en común, muchas cosas del universo digital visto desde una tele. Es cierto que tanto nuestro caso como el de Telecinco, pues al final, aunque lo contarán ellos después, pues el criterio de ser una empresa o una televisión privada condiciona para bien y para mal el modelo. Pero bueno, hay muchas cosas, como veréis ahora, que tenemos en común. Permitidme un segundo. Nosotros, igual que vosotros fuisteis los últimos, para bueno y malo también, fuimos los primeros. Salimos con la plataforma en diciembre de 2015 y al final cómo surgió fue una evolución lógica de lo que hacíamos en el área digital. En A3 Media, desde el área digital, aparte de llevar todos los contenidos derivados de la televisión, llevamos ya varios años produciendo contenidos nativos, hemos estado trabajando con webseries, con nuevos creadores y con la experiencia y el recorrido creíamos que tener un propio entorno en el que distribuir los contenidos y más en el concepto de una empresa privada con lo que supone tener un entorno propio era fundamental. Entonces decidimos lanzar la plataforma a finales de 2015, aprovechando la experiencia de generación de contenidos. Y en estos 2 años y medio, pues el recorrido ha sido muy bueno, estamos muy satisfechos, tanto la gente que trabaja en Fluxer como el equipo de A3 Media. Creemos que hemos posicionado muy bien la marca trabajando con contenidos que han tenido muy buena aceptación. Como en todo, pues ha habido cosas que han funcionado mejor y otras que han funcionado peor, pero siempre hemos querido mantener un concepto, igual que presentabais vosotros en Play, de posicionamiento de marca y de hacer unos contenidos de calidad. Al final, este diferencial de las nuevas plataformas de contenido nativo digital es verdad que tienen que apostar por un tipo de contenido diferente. No tiene sentido que desarrollemos plataformas complementarias a las que ya hay con modelos similares. Entonces, para nosotros también ha sido muy importante desde el principio trabajar el desarrollo de formatos, ya vayan más ligados a los youtubers o a los influencers, o sea, ficción, pero siempre con una idea de contenido de calidad, de libertad a los creadores y de construir una marca y un entorno donde los usuarios y los creadores se sientan protegidos. Yo creo que es un concepto que compartiremos todos los que estamos en la mesa. Desde la salida para nosotros trabajábamos tres líneas, una que es el concepto premium, no solamente premium de una plataforma tecnológica, sino también a nivel de contenido y a nivel de la manera de trabajar con los creadores, que tuviéramos un control editorial. Hablábamos antes de que no existe una parrilla, pero sí hay una organización de la estructura. O sea, como veis, como veremos ahora con las novedades nuestras y como han presentado ellos, sí que hay una planificación, está todo muy planificado a nivel de las plataformas, el trabajar en llegar a públicos diferentes, complementarios.
trabajar en públicos diferentes y complementarios, pero siempre desde una estructura no tanto de parrilla, pero sí desde una estrategia de construcción, ¿vale? Esa planificación y control también la teníamos clarísima desde el principio y sobre todo se construyó un equipo especializado que veníamos trabajando ya en el área digital desde unos años antes en los canales nativos de YouTube y en plataformas como A3 Player. Con la salida a nivel interno creíamos que tener una plataforma propia era un pilar fundamental. Por un lado, para identificarlo con la marca y luego el segundo y seguramente más relevante para una monetización y una explotación que no dependiera principalmente de terceros. Es verdad que, por supuesto, usamos los canales de YouTube, las redes sociales, en nuestro caso más como un canal de comunicación que como un canal de distribución, principalmente por un modelo de negocio. Dentro de la estructura de la plataforma construimos una navegación con formatos, creadores y canales, géneros también para agrupar los contenidos, y lo que buscábamos es un tipo de consumo que se encontrara a gusto, que fuera recurrente, que de alguna manera estos contenidos nativos digitales fueran fáciles de consumir y que no fueran solamente clics puntuales de encontrarte un vídeo, sino que fuera, ya que se estaba trabajando la producción y el contenido de una manera estructurada, que el consumo se produjera de la misma manera. ¿Qué es Fluxer en números? Ahora mismo pues estamos en torno al 1 millón de usuarios únicos al mes, según Comscore, con más de 3 millones de visualizaciones, público principalmente nacional, bastante compensado masculino y femenino, y como plataforma nativa digital pues con una mayoría de consumidores por debajo de los 35 años. Consumo en mobile de un 70%, bueno, yo creo que relativamente parecido en cuanto a la distribución, sobre todo por edad, en cualquier plataforma nativa digital, ¿no? Yo creo que para todos los grupos audiovisuales que estamos en la mesa, estas plataformas y este desarrollo de contenidos es fundamental para conectar con públicos jóvenes, públicos que siguen estando en la tele, pero que cada vez están menos y que hay que llegar a ellos a través de nuevos contenidos y de nuevas plataformas. En ese sentido, no sé si se va a reproducir el vídeo, ¿vale? Hacer un pequeño resumen de lo que ha sido Fluxer en este año y medio en imágenes. Dejadme un segundo. No. Dándole al play sobre la pantalla. No. Ah, está online. Sí, se te abre un navegador. Ahora vamos a solucionarlo. Bueno, lo voy resumiendo yo también. O sea, hemos trabajado en diferentes líneas. Hemos trabajado la ficción, igual que los compañeros de Plate, para nosotros ha sido un pilar fundamental y sobre todo en la salida. Hemos trabajado con ficciones con los compañeros de Different con 2 proyectos. Que estamos muy contentos. Buster ha sido el último en estrenarse y ha funcionado fenomenal. Lanzamos al principio también, salimos con Temporada Baja, que es una ficción muy cinematográfica, muy otro tipo de ficción al que estaba acostumbrada la gente a ver en digital. También es una serie a la que estamos muy contentos, también trabajando con profesionales como Abel Zamora, que ahora está dirigiendo series como Vis a Vis y es un actor reconocido. También hemos estado trabajando con la segunda temporada del Partido, con Alex Rodrigo, uno de los directores de La Casa de Papel, y hemos trabajado también con Se lanzó Paquita Salas, que sabéis que es el primer proyecto de ficción que realizaron los Javis, que ha tenido un gran éxito, que sigue desarrollándose en Netflix, en Netflix y que para nosotros pues es un éxito que ha colocado la plataforma también en un referente de ficción. Y más que por el resultado, que nosotros estamos muy contentos con todo lo que hemos trabajado de ficción, yo creo que es una apuesta por profesionales, que es una apuesta por profesionales con mucho talento. Desde el principio, para nosotros el gran diferencial de los proyectos en los que creemos es que sean innovadores, pero sobre todo que veamos que hay talento detrás de la gente que viene. Sobre todo porque luego van a tener una libertad creativa absoluta.
Por supuesto, daremos nuestra opinión, pero la última palabra en el momento cuando apostamos por un proyecto lo tienen que tener los creadores. Estamos en un mundo, o nosotros lo vemos así, donde una vez que seleccionas el talento y el creador tienes que darle la confianza. Creo que, aunque los que estamos aquí al final gestionamos medios, podemos ayudarles a conducirlo lo mejor posible para que su distribución sea eficaz, pero al final el talento y la creatividad está en los propios equipos que construyen las historias. Les podemos ayudar a guiarles, pero para nosotros es fundamental que tengan absoluta libertad creativa. Por supuesto, hemos trabajado mucho la línea de influencers. Es verdad que lo hemos trabajado intentando huir de repetir el mismo contenido que hacen en otras plataformas. Hemos construido marcas que están por encima de sus propios canales. Squad es un ejemplo de ellos, donde están algunos de los creadores con más tirón. Y lo que se trabaja en ese sentido es formatos diferentes y recurrentes a lo que ellos hacen en sus canales, bien sea a nivel de producción, bien a nivel de contenidos. Un claro ejemplo es Auronplay. Auronplay es un youtuber que el 95% de sus vídeos son conversaciones o análisis en su cuarto delante de una webcam. En el caso de Fluxer, lo que ha hecho es un formato de entrevistas, un Risto a su manera, donde a personas del mundo principalmente online, pero también offline, les hace entrevistas. Esto para los creadores es un punto diferencial porque hacen cosas que por presupuesto en principio no pueden asumir en sus canales, y sobre todo se atreven a arriesgar. El creador, el influencer, pero sobre todo el youtuber tiene mucho miedo a salirse de lo que hace en su canal, normalmente porque tiene un público muy fiel y muy crítico, y esta es una vía bastante buena de innovar con contenidos diferentes. Por supuesto, volvemos a lo mismo que hablaba de los creadores de ficción. Es fundamental que no sean solo influencers, sino que tengan talento, ya sea en una vía o en otra, para la generación de contenidos, que sean buenos comunicadores o que sean buenos creadores de contenido o que sean buenos guionistas. No vale solamente con el número de seguidores, porque si no, al final sí que se va a producir ese efecto rebote. O sea, si el contenido no es bueno y no va a gustar al resto de la gente que viene a la plataforma, vamos a conseguir un porcentaje de conversión de sus seguidores que va a ser bajo, pero al final estamos construyendo algo muy vacío. Por eso volvemos a que la calidad y la creatividad de los influencers también es importante. No sé si podemos ver el vídeo. Tu ropa se desgasta. Bueno, esto es un ejemplo de que somos una empresa privada. Nuevo Perlán cuida y repara. Elimina pelusas y bolitas hasta un 80%. ¿Es nuevo? No, lavado con Perlán. Nuevo Perlán cuida y repara. Perlán, nuestro mejor cuidado para cada colada. Que me llena. Bueno, ya. Recomendamos la vaina loca. Hasta el fondo de Galondo. ¿No es la Corberó? Con la edad que tienen no puede ser una croqueta. Esto es una broma, ¿no? ¿El qué? ¿Tu carrera? Fuerte a los grupos de WhatsApp. Hoy estamos en Roma. Seguimos en la maravillosa ciudad de Lisboa. Nos disponemos a visitar Berlín. No puedo negar mi juventud y mi belleza. Mariano Rajoy aparecerá en la 9ª entrega de Star Wars. A ver si tiene cojones de hacer lo mismo que yo. He visto 2 mis muertos. Quiero que seas el puto presidente de España. Júntate a mi lado y habrá éxito.
Bueno, es un poquito un resumen de estos 2 años de trabajo. Eso es un poco lo que hemos hecho a nivel de contenidos. Y ahora os quería contar dónde estamos ahora a nivel de evolución, lo que es ahora mismo, ¿no? Os contaba que nosotros nacemos como una plataforma de vídeo corto a finales de 2015, siempre decimos 2016 para que parezca que somos más jóvenes. Y en realidad ahora, como una evolución de todo esto, nos damos cuenta que nos hemos convertido en una marca para jóvenes. O sea, nacimos siendo una plataforma de vídeo corto. Esto al final nos ha llevado un poco el contexto y la realidad a convertirnos en una marca para jóvenes, y es lo que estamos explorando ahora. Más allá de la plataforma, que evidentemente, como os decía al principio, es fundamental para el modelo, nosotros queremos ser una marca que vaya más allá, que tenga su propia plataforma, pero que esté integrada en el resto de canales de distribución, tanto del grupo como externos, como de acciones complementarias. Antena 3 o A3 Media tiene diferentes canales. Está Antena 3, La Sexta, los conocéis. Tiene canales más femeninos como Nova, tiene canales dentro del ámbito televisivo jóvenes como es Neox, pero que va dirigidos a un público mayor de 35 años, y para nosotros Fluxer dentro de A3 Media es la marca de jóvenes o dirigida a los jóvenes menores de 35 años. Evidentemente es una marca que tiene todo el sentido que sea digital, ni contemplamos ni creemos que tenga ninguna lógica que sea una marca que esté en televisión, porque este público donde consume contenidos es en digital, y por lo tanto, aunque seamos un grupo audiovisual y en principio muy centrado en televisión y radio, Fluxer es la marca joven que se desarrolla en entornos digitales. Igual que hablabais en la presentación de Play, nos hemos encontrado también en esta evolución que cuando hablábamos de que éramos la marca joven o hacíamos contenidos para jóvenes menores de 35 años, nosotros teníamos un concepto de qué son los jóvenes y qué es ser menor de 35 años, y la realidad es otra, en el sentido de que nos encontrábamos, cuando hablábamos con los usuarios, que había una percepción, o a veces tenían la percepción de qué tipo de contenido estáis haciendo. O sea, no tiene nada que ver un Squad con un Nacho Vigalondo o con un Pepe Colubi. Lo que tienen en común es que van para menores de 35 años, pero son públicos completamente diferentes. Sí es verdad que con cada edad van cambiando los gustos y la demanda de contenidos. En menores de 35 años os podéis imaginar la diferencia que hay entre un usuario de 16 años y uno de 26. Al final estamos hablando de públicos muy diferentes. Por eso, en los últimos meses estamos trabajando dentro de Fluxer 3 líneas de contenido. Son líneas, para nosotros son canales. Nuestra intención no es trabajar estas marcas como las marcas principales. Nuestra marca principal para jóvenes es Fluxer, pero sí que creemos que dentro de la oferta de contenidos, el segmentarlos por diferentes, principalmente target de edad, es importante para que el consumo sea mucho más centralizado y más focalizado. Aquí os hago una presentación bastante descriptiva en cuanto a los nombres, pero al final son los términos que usamos internamente, ¿no? Estamos hablando de un público de 24 o 35 años. Evidentemente dentro de ese público hay todo tipo de tendencias. Nosotros lo resumimos como para hipsters, porque también es verdad que dentro de esos contenidos queremos trabajar líneas que sean interesantes para las marcas, y el tipo de contenidos que trabajamos también está muy enfocado a eso. Público de 18 o 24 años, sé que es también un prejuicio llamarlos universitarios, pero también es una manera interna de resumirlo. Ficción, mucho humor, y luego un público menor de 18 años, que es FanUp, que es nuestra marca más joven, donde sí que hay mucho más influencer, donde se va mucho más a los youtubers y donde el tipo de contenido es diferente, lógicamente, como podéis entender, entre Himno, que lo va a consumir una persona de 30 años, y un canal para jóvenes que va a consumir un chico de 16 años. Con esto al final también intentamos trabajar también modelos de hombre-mujer para obtener los datos que veíais al principio de compensación de la audiencia, y por supuesto a las temáticas. Para nosotros trabajar los diferentes sectores, bien por un lado para tener una oferta variada de contenidos, y por otro para tener un inventario comercial o tocar diferentes aspectos de cara a las marcas, también es fundamental. Este es en lo que estamos ahora.
Y a nivel de contenidos, ¿hacia dónde vamos? Pues os traía unos como 4 titulares de 4 proyectos que tenemos sobre la mesa. El primero de ellos y un proyecto con el que estamos súper contentos y muy ilusionados es la serie de La Pringada, que hemos trabajado con Esti y con el equipo de Globo Media. Estamos muy contentos desde que cerramos el proyecto hace ya bastantes meses, pero ahora que vemos el resultado estamos todavía más satisfechos. Tenemos muchas ganas de que lo veáis. No... ¡Ay, perdonad! Perdonad, me he quedado 3 atrás. Bueno, lo que os contaba de los perfiles, diferentes tipos de temáticas para llegar a todos los públicos y abrir todas las vías comerciales y proyectos actuales. Os hablaba de la serie de La Pringada, os decía, os puedo contar poco todavía, aunque está en la fase final de postproducción. Deciros que estamos muy contentos, que estamos muy contentos, con ganas de que la veáis. Yo creo que ha sido una apuesta importante para nosotros, pero sobre todo donde Esti y Globo Media han cumplido muy bien con lo que esperábamos de ellos. Desde nuestra parte, como decíamos antes, hemos intentado dar la mayor libertad creativa a Esti. Creo que tanto Esti, con el apoyo de Globo y con la producción ejecutiva de los Javis, se han realizado un producto muy bueno y además muy parecido a lo que nosotros buscábamos desde el principio. Algo innovador, algo cercano, algo muy auténtico como es ella y con mucha frescura. Estamos deseando que lo veáis, no os puedo contar mucho más, pero estamos muy ilusionados y en los próximos meses para nosotros es uno de los proyectos más importantes de la plataforma y bueno, iremos comunicando cosas según vayamos avanzando. Hay otro proyecto también que ya tenemos en el aire, que es El laberinto del fandom. Es un programa, ahora vais a ver 3 contenidos de una temática, digamos, más cercana al perfil de 30 años que hablábamos. Creemos que la parte de muy jóvenes está muy bien cubierta con la oferta que hacemos con los creadores de Squad y con formatos muy sólidos, y estamos trabajando un público más adulto. En el caso del laberinto del fandom, es un programa sobre cine y series. Noel Ceballos y Hematocrítico, que son 2 tuiteros bastante relevantes, son los presentadores. Y bueno, el concepto es muy sencillo. Al final es tener un famoso, un invitado que demuestre realmente que es fan de una película. No queremos hablar de cine tipo Garci, sino que queremos divertirnos con el cine, hablar de películas frikis, ser frikis y que los famosos demuestren realmente si son fans de una película. No sé si podemos pasar a vídeo que tenemos aquí enlazado, si nos va a dejar. ¿Esto es un enlace vídeo? Fenómeno. Si tu perro pesa menos de 10 kilos, Última Mini le ayuda a mantener su vitalidad. Última de Affinity. Puedes encontrar Última en más de 15.000 tiendas. Busca la tuya en encuentraultima.com. Un plató, drones, va a haber bailarines, tenemos coro. Bueno, cuando empecemos va a ser... Y en la tele, por supuesto. Tele. Cero. Hemos venido un poco por error, porque pensábamos que era de Antena 3. Sí, y es de Fluxer. Podemos hablar de Kaurismäki, podemos hablar de cine coreano. Siempre me pasa lo mismo, me invitan a un programa para hablar de alguna peli y siempre regreso a futuro. O sea, tampoco me gusta tanto. Este ha sido ya, no sé si el 19º programa de Fluxer al que he ido. Aparte me hacen siempre hacer cosas rarísimas. Te lo venden como que quién está, Hematocrítico, Noel Ceballos, tal. Me imaginaba como una cosa más seria. Yo ya tengo una edad y tengo un caché que yo ya no estoy para entender. Espero que no lo vea nadie, francamente. Bueno, ya habéis visto los invitados. Es la primera temporada del programa, estamos muy contentos, está funcionando muy bien y bueno, es una línea que vamos a seguir apostando con ella. Es un formato que hemos desarrollado con el grupo Boomerang.
Y bueno, muy contentos y seguiremos haciendo nuevas entregas seguramente después de verano. Otro formato hay dos formatos también relacionados con origen aquí en Galicia, porque los hemos trabajado con la productora Esmerarte, que está afincada aquí muy cerquita. Uno de ellos es Rebeldes de la Cocina. Nos apetecía también entrar en el mundo de la cocina y de la alta cocina de una manera a modo de documental, que también estamos explorándolo como formato. Y Los Rebeldes de la Cocina es un viaje con 8 cocineros estrellas Michelin, pero sobre todo cocineros que han abierto caminos diferentes y que se han revelado a los modelos, han llegado al éxito a través de modelos diferentes y sin perder su personalidad. También, si queréis ver un pequeño resumen, yo creo que lo va a explicar mucho mejor que yo. Es un formato que se verá... Mira, ahora no tenemos publi, me callo. La cocina es una forma de vivir. Y si tú no entiendes que la cocina es una forma de vivir, en el momento que tú te pones a trabajar o decides ser cocinero, plantéatelo, porque si no lo tienes que dejar. Porque todo en tu vida va a ir en torno a eso. Si se va a hacer un pichón, te voy a exigir que haces el mejor pichón de tu vida. No te voy a exigir que hagas el pichón de 9, no. Te pedí un 12. Hay gente que entiende de todo y es una parte del mundo. Y hay otra gente que no entiende de nada y que todos son problemas. La religión creyente, la religión protestante. Yo soy de aquellas personas que disfrutan. Después de 12 años estábamos ya en un punto en que nosotros mismos nos canibalizábamos. ¿Cómo podemos al final no sentir nosotros desde dentro que realmente estamos cambiando algo, ¿no? Pues la única manera era decir que hay que parar y dejarlo todo. Toda persona cuando monta algo tiene que montar él, tiene que hacerlo, él tiene que darle su personalidad, tiene que darle su forma. O sea, tienes que ser tú. En Mallorca lo que se seguía mucho era la cocina internacional, con todo lo bueno que tenemos. Vamos un poco justos de tiempo. Yo creo que aprovechamos que no hay nadie de Esmerarte para cortar el tráiler a la mitad para que no nos maten. Pero lo tenéis todos en internet. ¿Sí? Es para que podamos nos dé tiempo a hablar todos. Disculpas, Bueno, de todas formas lo tendréis colgado muy pronto. La idea era que pudierais ver la calidad de producción y el tono del contenido. Yo creo que se ve muy bien en este extracto que hemos podido ver. Vale, y también hemos trabajado y se verá en los próximos meses. Este tráiler es mucho más corto, lo dejamos y ya con esto acabo. En esta misma línea de trabajo de documentales, vamos a estrenar un documental que se llama Náutico, un cuento musical. En principio este es el título provisional, ¿vale? No sé si conocéis el Náutico, pero es un lugar muy simbólico de Galicia donde se reúnen muchas cosas, pero sobre todo cómo nace y todo lo que se ha construido alrededor tiene una historia que nos parecía muy interesante para contar, ¿no? El papel de Miguel y lo que ha surgido y cómo ha evolucionado en todos estos años y lo que ha pasado por allí nos parece que es una historia que no está contada todavía y que nos parecía muy interesante para nuestro público. Vemos el tráiler y ya con esto acabo y sobre todo luego entramos en la parte de preguntas. Este sitio se ha ido arriba precisamente porque venía gente que hacía música de puta madre antes de que viniera toda la pandilla que tiene como un nombre, digamos, ¿no? Antonio Vega compartió aquí con su gente querida algunos de los mejores y más intensos momentos de su inverosímil andar por este mundo, lo juro. Es súper bonito, tío, ¿no? A veces yo creo que este bar, más que necesitar grandes nombres, necesitas que haya un buen concierto. Y es lo que ha pasado y es por lo que lo ha levantado el bar. Pero espera, descuida, que ya verás. De los menores tiempos volverá. Se siete, espera, descuida, que ya vendrá. Este es mayor. La lluvia los devolverá. El mayor ahí es un poco ilegal. Es ilegal, pero mola. Bueno, muchas gracias. Vale. Bueno, pues teño a miña dereita José Pereira Fariña. Vamos, no, tiene antes... Entón, cando ti queiras. Hola, bos días a todos. Así mellor, verdade? Hola, bos días.
Quisiera empezar diciendo que estoy sumamente enfadado con lo que ha dicho Alberto Alonso. Has osado decir que sois los últimos en llegar a la creación de contenidos digitales. De ninguna manera. Somos nosotros. No sois vosotros. E, efectivamente, o que quixera contarlles hoxe é o proxecto que ten a Corporación de Radio e Televisión de Galicia para a creación de contidos digitais. Como aínda non temos casi nada, quero compartir con vostedes por onde empezan os grandes proxectos. Pola servilleta. Este é o modelo, xa sei que non poden ver, pero é secreto. Comprendan que temos aquí un poquinho de intimidade. Eu quixera compartir con vostedes, con todos vos, cal é a situación actual na que estamos e cal é a estrategia que temos contemplada para os vindeiros anos relacionada cos contidos digitais. Ante todo, buenos días a toda a mesa. Era de mentira, non estou enfadado. Pero non lo repitas, que somos nosotros los últimos, ¿vale? A ver, nosotros cuando empezamos a concebir el concepto de nativo digital hemos hecho una parada y hemos establecido cuáles son los mecanismos que realmente están operando en el mundo digital ahora mismo y hemos intentado descubrir cuáles son las fortalezas de cada uno de ellos para intentar colocarnos en una posición de fortaleza para, ya que somos los últimos, llegar los mejores, ¿no? Hemos entendido que en el mundo nativo digital hay un contexto que debemos respetar, que son los operadores de siempre. Los operadores de televisión de siempre siguen estando ahí. No nos olvidemos que la tele está en el 98% de las casas, de los hogares, sigue siendo el electrodoméstico más común. Somos capaces en televisión de ocupar 4 horas, un poquito más de 4 horas del tiempo de cada español, de media, es decir, somos el medio más consumido aún. Y además tenemos una virtud que para mí me parece la más importante de todas, y es que somos capaces de asumir el mayor grado de concurrencia. Hace unos días se convirtió en noticia que el Rubius fue capaz de lograr que 1 millón de personas viesen en directo la retransmisión de una partida de un videojuego. Bien, en la media hora mágica de la televisión diaria, entre las 10 y las 10 y media, el concepto televisión agrupa 33 millones de personas en España. Los amigos del hormiguero son capaces de concentrar en su minuto de oro una media de 5 millones de personas todos los días, 4 o 5 millones de personas. Telecinco lo mismo, con cualquier programa que tenga, son capaces de juntar a millones de personas. Nosotros casi, aún no, pero casi juntaremos millones, ¿vale? Es decir, la televisión sigue aportando un valor importante, que es el de la concurrencia, el de la cobertura y el del consumo. Y eso también debe formar parte del concepto nativo digital. En este escenario también operan los nuevos operadores de televisión, también trabajan los nuevos operadores de televisión. Si hablamos de Netflix o hablamos de Amazon o si hablamos de HBO, nos encontramos con que le dan un valor añadido que no conocíamos. Le dan el valor añadido del vídeo bajo demanda, es muy importante para el nuevo contexto nativo, y el valor añadido de la OTT, de ver lo que quieres, donde quieres y como quieres. Eso para mí es una gran fortaleza que debemos incorporar a cualquier proyecto que iniciemos en el contexto nativo. Pero también están otros operadores nuevos, que son los tecnológicos, que para mí estos sí que merecen una atención especial. Me refiero a YouTube, a Facebook, Twitter, todos estos operadores que al final venden tecnología y que utilizan los contenidos audiovisuales y culturales para vender tecnología, que han aportado algo importante también al contexto en el que estamos viviendo. Han aportado miles, millones de horas, una producción desmedida, que antes era imposible de acometer y ahora sí ya la permite tener. Somos capaces de hacer miles de horas. Y ha generalizado, democratizado, si me permiten, el contenido de... Sube para arriba. Vale, perfecto. Gracias. Decía que en plataformas como YouTube, Facebook, Twitter, todas ellas han generado miles de horas y una cosa que para mí es muy importante, y es la capacidad de que cualquier usuario, cualquier persona que siempre ha sido consumidor se pueda convertir en productor. Esto es bueno y es malo, diría un gallego, ¿vale? Bueno porque al final democratizamos el proceso de producción, malo porque se ha bajado los estándares de calidad hasta términos que hace unos años eran inconcebibles y hoy sí aceptamos. Es verdad que en YouTube o en Twitter o en Facebook, da igual, convive gente de alta calidad, como lo que hacen los amigos de aquí de Carballo, de Asubío, pero también se dan consejos como a fumar un chourizo con un pau de carballo no microondas. No fagades, estoupa, ¿vale?
Es decir, este tipo de cousas hai que ter cuidado con elas. E está todo mesturado no mismo canal. Aparecen... Parezco de la serie Fariña, hablo gallego, español, todo mezclado. Aparecen también viejos operadores tecnológicos, ¿vale? Telefónica, Vodafone, Movistar, están ahí. Y han aportado al concepto nativo digital una serie de cosas que nos parecen sumamente interesantes. La primera de ellas, los modelos de pago. Toda la explotación de pago, toda la modalidad de pago ha nacido aquí, ¿vale? Y además han hecho algo importante, y es que la señal de recepción ya no es la onda herciana, es el dato, el mega, que pagamos todos. La onda herciana de mi casa de TDT no la pago, la conexión de mi móvil sí, y la conexión de internet de mi casa sí, y la conexión de la Smart TV de mi casa también. Eso es un nuevo concepto que debe estar en el mundo de los nativos digitales. Y por último están los viejos productores, las grandes majors, Disney, Sony, todas estas que siguen existiendo. Y tienen problemas importantes para localizar cómo distribuyen, pero siguen siendo los únicos capaces de asumir las grandes producciones que seguimos consumiendo con ansiedad, ¿vale? Y no nos olvidemos que grandes series, como puede ser The Crown, que emite Netflix, la ha hecho Sony. No nos olvidemos de esto, siguen estando ahí en este concepto, ¿vale? Hemos descubierto que todos ellos aportan cosas, como he dicho, pero estamos en un escenario de batiburrillo. Vale, nos encontramos con señores que producen para YouTube que intentan buscar modelos de pago como hace Netflix, no funciona. Señores que están de estrellas en la televisión que intentan ser estrellas en los canales temáticos bajo demanda, no funcionan. Influencers que nacen en YouTube que los trasladamos a la televisión y tampoco funcionan. Y nos encontramos con situaciones en las que no ganamos dinero, pero creemos que sí. Y quien gana dinero es quien transporta la señal, que se llama YouTube, que son los que ganan la pasta, no nos olvidemos. ¿Vale? En este escenario en el que estamos ahora, ¿qué pintamos nosotros? Bueno, pensémoslo. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo en la Corporación de Radio y Televisión de Galicia. ¿Vale? Hemos vuelto a los orígenes de la televisión pública. Formar, informar y entretener. Esas son nuestras funciones, aún. Y espero que sigan siendo muchos años. Si nos vamos al entretenimiento, hemos descubierto, diríamos en galego, falou a vaca e dixo mu, ¿vale? Hemos descubierto que el entretenimiento está perfectamente saturado. Este mes es un claro ejemplo de la calidad del entretenimiento que se hace en las plataformas digitales. Nosotros ahí entendemos que tenemos poco que aportar ahora. Necesitamos una inversión muy severa y está perfectamente cubierto este escenario en el que nosotros solamente nos podemos sumar a él. No podemos, en nuestra opinión, aportar mucho más de lo que ya hacemos. Sin embargo, hay dos variables las que sí podemos aportar. Podemos aportar en información y en formación, que para mí es crítico en este momento. Por eso, la estrategia de Televisión de Galicia de contenidos digitales para los próximos años va a estar centrada en la formación. Y va a estar centrada en la formación de la gente más porosa a la formación, que son los niños entre 6 y 16. ¿Y por qué estos niños? Porque son los que puedo concentrar en lugares todos juntos, que se llama colegio. ¿Vale? Si nosotros analizamos dónde consume televisión los más jóvenes, dónde consumen contenidos audiovisuales los más jóvenes, nos encontramos con tres escenarios. El hogar, que las últimas estadísticas dicen que lo vamos a encontrar en el 95% de las veces que consumimos tecnología, consumimos audiovisual a través de plataformas digitales, lo hacemos en casa. A lo que hay que sumarle la calle, ahí tenemos que el 68% de los niños que consumen audiovisual lo hacen también en casa, esto suma, no suma 100, es simultáneo. Y luego tenemos otros lugares. Para mí, el otro lugar de referencia donde están los niños la mayor parte del día se llama colegio. Quiero hacer contenidos formativos vinculados a la formación reglada. Esa es la estrategia que vamos a utilizar durante los próximos años. Y además, entendemos que desde aquí podemos hacer varias cosas en este sentido. Estoy preocupado por una razón, y es que el valor formativo ahora mismo lo están ocupando gente en plataformas en las que se mezclan las churras con las merinas. El formato de vídeo más consumido en YouTube se llama Do It Yourself. Y ahí volvemos al ejemplo de antes. Hay un profesor de matemáticas que explica de una manera magnífica las ecuaciones de segundo grado y el tío que dice que si metes un pavo de carballo haces un chourizo en un microondas. ¿Vale? Siguen estando ahí esos dos.
Yo creo que no podemos dejar como servicio público la responsabilidad de los contenidos audiovisuales de valor formativo en manos de plataformas en las que no hay un cauce profesionalizado. Por eso nosotros queremos apuntarnos ahí y queremos estar en esa situación y queremos crear contenidos con todas las tecnologías que nos aporta el nativo digital, la OTT, las realidades aumentadas, las realidades virtuales, el consumo televisivo también, en lineal y en no lineal. Queremos aportar todas esas fortalezas a nuestra estrategia, que es la de creación de contenidos formativos, sin olvidarnos, por supuesto, del valor de entretenimiento. Yo, si quiero ser muy riguroso, pongo un catedrático de historia explicando el Pórtico de la Gloria y, vamos, no me gana nadie en rigurosidad, pero no quiero eso. Quiero convertirme y adaptar las narrativas de las nuevas plataformas para que los más jóvenes se formen de una manera más adecuada. Ese es nuestro modelo, que, insisto, estamos en la fase servilleta, ¿vale? Pero ya tenemos pasos importantes. Hemos llegado a acuerdos con la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, que se llama Antega, para iniciar un proceso en el que mezclemos la tecnología y los contenidos. Estamos intentando crear ya los acuerdos necesarios, marco, con todos aquellos agentes del sector en el que creemos que tienen que participar, la parte pedagógica, la parte de producción, la parte tecnológica, la parte de consumo, sociológica, etcétera, etcétera. Ese es el escenario que estamos dibujando ahora y es lo que quiero compartir con vosotros, ¿vale? Por lo tanto, que sepáis, queridos productores, lo que vamos a priorizar en los próximos 3 años en nuestra corporación a nivel de nativo digital va a ser los contenidos con valor formativo. Esto no quiere decir que nos olvidemos los demás, por supuesto que no, pero sí hemos marcado un eje central en el que queremos apuntar y invertir la mayor parte de nuestros esfuerzos. Muchas gracias y aquí estamos para lo que necesitéis. Bueno, pues muy interesante saber qué vaya a buscar a Radio Televisión de Galicia para nos próximos anos, así que xa sabedes, a facer contidos educativos. Nada, paso a palabra. Eu a verdade que teño millóns de cosas aquí anotadas, pero vamos a ir a rematar coa vosa intervención e logo deixar tempo ao público. Bueno, teníamos una... Vamos a ver. Mini presentación, el mando está... Gracias. No sé si me voy a tener que acercar y nosotros pretendíamos como hacer esto un poco diálogo, va a ser complicado. Empieza. Bueno, claro. Bueno, genial. Gracias. Ya tenemos diálogo. Ahora solo falta que en realidad nos estemos turnando y no necesitemos esto. Primero muchas gracias a la organización por invitarnos y a todos vosotros por venir. Somos Empty-Math, no sé dónde nos hemos ido, creo que muy atrás Estamos muy desvelando atrás, todos estáis viendo, os estoy desvelando toda la presentación. No, ahí estoy. Ya está. Bien. Tiene animaciones y todo. Estamos básicamente, ya entiendo que no es ninguna sorpresa si os digo que somos la plataforma de contenido nativo digital de Mediaset. Tenemos 1 añito y 4 meses, que en este mundo en realidad es bastante, viendo que estamos surgiendo desde hace muy poquito. Y básicamente nacemos con el mismo objetivo que creo que ya hemos comentado en todas las intervenciones, que es conseguir atrapar a esas nuevas audiencias que ya no están tanto en televisión y que básicamente no tenemos que dejar escapar porque son una buena parte del público que nos va a ver en el futuro. Y además nosotros sumamos esa intención de buscar fidelizar al público que ya tiene Mediaset en televisión y ofrecerles un nuevo contenido que pueda aportar valor y aportar un nuevo punto de vista para estos espectadores en los contenidos que más les gustan. Centramos siempre mucho nuestro discurso en que trabajamos con talentos, pero trabajamos con talentos de todo tipo, desde aquellos que provienen del mundo digital 100%, hablamos de gente tipo Dulceida, Triplets, Otto Vance, se ha sumado a nuestro entorno desde hace poquito,
Talentos del mundo digital 100%, pero también talentos que vienen de lo que es nuestro entorno natural, que es la televisión, pero los seleccionamos muy bien porque intentamos buscar talentos que sean especialmente atractivos dentro del mundo digital, talentos que tengan una buena base de fans, que quieran más contenido, además del que pueden ver en televisión, y que sea mucho más natural y no tan cerrado a unos guiones y unas escaletas como pasa en televisión. Clara nos puede contar un poco más del tipo de producciones que tenemos. Bueno, nosotros en Entimat, hola a todos también, producimos de dos formas. Producimos internamente, tenemos la productora Megamedia y también encargamos a diversas productoras todo tipo de formatos. Ahora entraremos en formatos. No están todas las que son. Trabajamos con productoras que naturalmente trabajan en Mediaset, pero también trabajamos con productoras digitales. Así que luego esta tarde estamos abiertos a conoceros a muchos de vosotros para que nos contéis qué hacéis y ver cómo podemos colaborar. ¿Y qué somos? ¿Cómo que qué somos? Ya hemos contado. Sí, pero ¿qué somos? ¿Qué son bueno, Entimat es eminentemente entretenimiento. Nosotros no apostamos por la ficción por el momento. Si habéis navegado por Entimat, pues lo habéis podido comprobar. Somos entretenimiento y buscamos, sobre todo, la realidad. Es decir, Mediaset ya sabéis que es una de las grandes casas del entretenimiento y de la realidad, digamos, y nosotros queremos heredar esa parte buscando historias reales. Bueno, ahora vamos a desarrollar este concepto de realidad en muchos formatos, pero buscamos una realidad fresca, una realidad joven, una realidad nueva y sana también, digamos. Y básicamente eso es Entimat definido en 2 palabras porque tenemos que ser muy breves, creo. Entonces... Nuestros 15 minutos, ¿eh? Vale. Voy como acelerada. Tranquila, claro, que si no... entonces vamos a pasar directamente. No hemos hecho como una presentación muy de la estrategia y la cosa. Está guay que seamos los últimos porque, el panorama ha quedado más que planteado, ¿no?, por nuestros compañeros. Entonces, pues vamos directamente a lo que se dice el turrón. Suscribimos prácticamente todo lo que han dicho nuestros compañeros. No nos vamos a repetir y vamos a ir a... Entonces vamos a formatos que han pasado por Entimat o que siguen ahora mismo. Nos vamos a poner vídeo, veréis que hay pequeñas imágenes, pero es como para que os hagáis una especie de mapa general de los colores que tiene Mediaset Entimat y qué cosas pululan por ahí dentro de este concepto de entretenimiento y realidad, ¿no?, que serían los 2 pilares fundamentales. Bueno, nos gustan muchas cosas. Vais a ver que lo hemos aplicado un poco a distintos contenedores de cosas que nos gustan. La primera, pues son todos los puntos de vista. Hemos trabajado. Y empezamos fuerte. Nos gusta también derribar clichés e igual determinados prejuicios que podemos tener de cara a personajes o a determinado contenido. Empezamos con Femilenia. Para quien no conozca a Ilenia, es un personaje... ¿Quién no conoce a Ilenia? Es un personaje con un pasado determinado que en un momento determinado en sus redes empezó a posicionarse a favor del feminismo. Y decidimos darle voz. Hicimos un formato en el que ella hacía una serie de digresiones acerca del feminismo. Incluso Pícara Magazine, medios feministas respetables se habían hecho eco de este cambio y nosotros decidimos darle voz. Y pues fue uno de nuestros éxitos. El feminismo no es solo gafapasta y hipster, también es un poco choní a veces. Y tiene todo su derecho a serlo. Otro formato dentro de todos los puntos de vista es La concha de tu madre, que dirigió Miguel Bosch. Igual os suena por Te quiero yo tampoco, una serie súper guay de YouTube donde hablaba de... Estuvo aquí, mira. Algún premio, sí. Uno de los personajes de esta serie de YouTube era su madre, Concha, y decidimos hacer un spin-off con este personaje que nos daba un punto de vista de una mujer mayor haciendo un consultorio muy especial de temas muy de jóvenes. Total, señora mayor. Entonces nos gustan esos puntos de vista también. Si se puede ser vegano o no, cosa que ella misma se plantea. Eso es. Si el amor tiene edad. Vamos con Otto. Otto Vance. Un personaje también muy transgresor, 100% digital, que sacamos de Instagram, de YouTube.
Otro ejemplo de todos los puntos de vista, pues un vídeo que fue censurado en otra plataforma. Decidimos... En YouTube, vamos a decir. Decidimos integrarlo en la nuestra con un prólogo y un epílogo en el que hacía una reflexión acerca de su propio contenido. Bueno, es polémico, pero es otro punto de vista. Es decir, nos gustan otras realidades y otras opiniones. Bueno, esto es como mucho más... Otra realidad. Nos gusta mezclar también el mundo digital y el mundo de toda la vida. Hicimos Verano Influencer, donde mandábamos a determinados influencers a contextos playeros como muy cañís, ¿no? De estos así de... Profundos. De la playa, la nevera y todo esto, ¿no? Y pues mandamos a Percebes a Benidorm, que era uno de sus sueños. Destinos, tal cual. Y conoció a María Jesús y su acordeón, cosa que nos fascina. Hacer un callejero, o sea, nos lo dijo tal cual, hacer un callejeros viajeros en Benidorm es su sueño. Y creímos que... Y eso hicimos. Bueno, pues otro punto de vista, ¿no? Sin profundizar Nos más. gustan también todas las tallas. Esto, no sé si como yo me escucho, pues no sé si se me escucha o no. Nos gustan también todas las tallas. Tenemos pues ejemplos como María Moreno, que... ¿Lo cuento yo? Sí, claro. Bueno, María tenemos con ella un formato que es a 140 kilos de distancia. Es una chica que llegó a pesar 215 kilos, me parece, y ahora pesa menos de 70. Su historia nos encanta, nos conquistó desde el principio. Es una maquilladora de Mediaset, así es como la conocimos. Tiene una comunidad de fans que la adora y que ella sirve a mucha gente que está pasando por un trance parecido y nos encanta. O sea, ver un encuentro entre ella y sus fans es llorar, pero llorar como durante horas. Y bueno, nos ha enseñado pues, que querer es poder y que al final pues, que la energía se transmite. Otro ejemplo está... Tenemos a Tania Yasera, que bueno, es una cara muy de tele, en contraste con María Moreno, que era una perfecta desconocida, muy conocida en su comunidad en Instagram, pero muy desconocida. Tania es una cara muy televisiva, fue uno de los primeros experimentos que hicimos en Entimat y probamos a ver qué sucedía con una cara que solo se conoce a través de la pantalla de televisión, pero el entretenimiento que ofrece nunca ha pasado de allí, ¿no? Y nos funcionó muy bien. Tania mostraba una cara hiperreal, natural, sin maquillaje en su casa, con la camiseta que acaba de levantar y pues lo mismo un día era su receta de huevo frito, otro día hablaba del conflicto como madre y las cosas que una como madre no dice a priori o tal. Y bueno, pues fue un primer aprendizaje que nos mostró que hay interés en ver otra cara de los personajes oficialmente televisivos. Funciona, interés, pero es imprescindible que sean ellos mismos, que sean auténticos y que ellos sean los que manden sobre su contenido. Es decir, ellos van a decir lo que quieren mostrar, cuándo y cómo. Nosotros somos meros guías, faros. Bueno, entonces nos enseñó mucho, Tania. Bueno, y otro ejemplo, Pritianole, que viene del mundo YouTube, pues es también una chica curvy, empoderada y segura de sí misma. Nos gustan también todas las identidades, todos los géneros, todo de identidades como que junta muchas cosas. Trabajamos tenemos un formato con Alejandro P., que es un chico trans que empezó a contar su historia en YouTube y en redes sociales y bueno, se ha convertido un poco en un ejemplo para muchos chicos y chicas transexuales. Y en Entimat hemos vivido muy de cerca su proceso de transformación, pero hasta el punto de acompañarle incluso a las consultas médicas. Sí, con un carácter muy didáctico, pero es verdad que Alejandro y la historia de Alejandro sirve a muchos chicos y chicas que están en ese proceso. Y bueno, de hecho sirvió. Esto es un ejemplo, sí. Nosotros a veces cogemos talento televisivo, oficialmente televisivo, determinado talento porque consideramos que tienen mucho más recorrido y mucha más vida en digital. Sucede a veces que el salto es al contrario. Alejandro, Samantha Villar conoció su historia a través de Entimat y decidió en uno de sus episodios del último programa contar su historia, cosa que ha dado todavía más voz a esto y a esta realidad y nos sentimos muy orgullosos de eso y Alejandro está muy contento, o sea que
Bien, conseguido. Y bueno, y otros personajes como Rubén RBN, que es pues una de las drags y fotógrafos de moda en Madrid. Pues tenemos un formato con él, que es Donde me llevas, en el que entrevista en lugares curiosos pues a figuras de la escena LGTBI en Madrid y en toda España. Nos gustan también todos los temas. Aquí vamos a hablar un poco de jazz. Sí, Jazz fue un espacio que creamos, un directo para hablar de esos temas que no tienen cabida en los medios convencionales. El presentador era Bryce F., que fue el presentador hasta que por motivos profesionales, básicamente la segunda temporada de Paquita, nos tuvo que dejar y volcarse en eso. Jazz luego pasó a ser presentado temáticamente, es decir, cada tema tenía un presentador. Pues pasaron Los Prieto Flores, pasó Percebes también como presentadora. Bueno, cada uno presentaba el tema como quería y nos pedía qué invitados quería tener y cómo quería montarse su propio jazz, ¿no? Pero bueno, cuando Jazz estaba presentado por Bryce, digamos que abordamos, pues por eso lo cogemos como ejemplo de todos los temas tan variopintos como un programa solo dedicado a la vagina. Una oda a la vagina, distintos especialistas, mujeres... Bueno, todos los puntos de vista que se pueden dar sobre la vagina, vamos a dedicarle una hora y media al debate, a la reflexión. RuPaul fue otro de nuestros temas, vino Valentina en persona, quedamos fascinados con ella. Otro de los temas fue persona y personaje. Vino Santiago Segura, vino Pepa Charro como la Terremoto de Alcorcón y fue un debate, bueno, pues en el que se hablaba eso, en qué momento el personaje se come a la persona, cómo se convive siendo torrente, bueno, un debate interesante que... Queremos aprovechar también pues, esa figura de Bryce, que es un poco Paquita. Bryce, efectivamente, Bryce y Paquita. Pues también que él pudiera juntar a personas que están sufriendo un poco ese conflicto de identidad en su cabeza, ¿no? Y fue, la verdad, súper guay. Súper interesante. Si tenéis la oportunidad de ver algún vídeo, hacen unas reflexiones que desde el humor son súper divertidas y te hacen pensar. Estoy yendo para atrás en vez de para adelante. Vale. Y hablando de humor, pues también nos gusta reírnos y nos gusta reírnos con cosas como todo el mundo Gypsy World. Muchas veces lo que hacemos es aprovechar grandes éxitos de la casa, también pensando mucho en los personajes, ¿no? Digamos, personajes que creemos que pueden tener recorrido en digital, que tienen una fuerte comunidad y que tienen interés, y hacemos formatos ad hoc para ellos. En concreto con Gypsy Kings tenemos 3 formatos: Gypsy Queens, que son las chicas de Gypsy haciendo tutoriales. Al final acaba resultando una parodia en sí mismo, un tutorial con la Rebe de cómo afinarte el pómulo, pues os podéis imaginar, o sea, es gracioso y divertido. Está Gypsy Fit, que son tutoriales de ejercicio, muy gypsy también. Y tenemos Gypsy Food, que son recetas gypsy. En familia. Además. Este año volveremos con otra temporada, habrá un concurso, bueno, muy divertido. Sí. Y bueno, y también tuvimos en su día a Pelayo, que hizo su formato by Pelayo, que eran tutoriales, pero un poco a su estilo y riéndose mucho de sí mismo. O sea, un tutorial de cómo hacerte el famoso tupé de Pelayo, contado por él mismo. E incluso eso, riéndose de todas esas cosas que... Están ahí los creadores, La Caza del Kiwi. Que incluso no sabe que, pues, te enseñaba a hacer su desayuno de estrella influencer y te integrábamos las tomas falsas y veíamos como en realidad no sabe ni hacerse un zumo de naranja, pero él se reía de esto. O sea que, Pelayo es un caso muy paradigmático porque realmente él ahora es como cara de la tele, pero él ya era influencer y tenía unas redes potentísimas antes de llegar a la tele. Bueno, caso que nos encanta también. Creo que tenemos que ir más rápido, nos van a meter prisa. No sé si nos encantan todas las opiniones, hemos hecho mucho formato callejero, de salir a preguntar a la gente sobre diversos temas también, que hablen, que opinen, desde Hackers del Sexo, que os podéis, por el nombre pues, de qué iban las preguntas, sexo en el futuro, flexibilidad sexual, no me rayes, ahí hablábamos de drogas, tabúes, falsos mitos sobre las drogas. Tengo un amigo que, presentado por Las Bermud, en el que era pues, más bien dudas sentimentales que se sacaban a la calle. Voy muy rápido, nos gustan todas las mezclas, somos muy fans de los triplets, hemos trabajado con ellos en diversos proyectos, tenemos a los triplets por esta cosa de las mezclas y de hacer una comunión buena entre el digital y la tele.
pues de Triples Challenge Deluxe, que lo que hacemos es llevar challenge al mundo de... Ellos hacen challenge en su YouTube, nosotros lo llevamos un poco al mundo deluxe, es decir, pues de repente los triplets se juntan con Carlota Corredera y le gastan una broma y le ponen una serie de retos. Sí. También con Ruth Lorenzo les sentamos, con Camela. Bueno, estas mezclas un poco imposibles que el resultado es sorprendente y divertido. Luego otra mezcla, bueno, que esto fue además al principio de todo en Timat, es en el Chester de Ristos, Cool Life, es un gamer que juega mucho a League of Legends, retó a Belén Esteban a jugar un día con él. Bueno, nosotros nos hicimos cargo de ese reto y tuvimos a Cool Life jugando con Belén Esteban al League of Legends. O sea, mezclas imposibles, ¿no? Que cuanto menos arqueas una ceja y dices, ¿cómo? Bueno, nos gusta el branding. Y bueno, sí que esto es, y sí, también nos gustan las marcas, porque de algo tenemos que vivir. Hemos trabajado con un montón de marcas, pues Coca-Cola, Pantene, Fiat. Con Coca-Cola hemos hecho acciones como el Coca-Cola Music Experience, todo lo que es la retransmisión por parte de influencers, la hemos retransmitido en Empty Mad. Somos el canal oficial de Pelo Pantene 2017, si queréis presentaros es vuestro momento. Y bueno, pues también tenemos otras marcas como Fiat, con los que hemos hecho acciones transversales, mezclando acciones en televisión con una pata de digital que está en Empty Mad. Y con esto cerramos, porque si hay algo que nos gusta más que nada en el mundo... Es el amor. Es el amor. Todas las historias de amor que se os puedan pasar por la cabeza. Y vamos a toda leche, sí, os lo prometo. Pasamos de lo de ellas, yo creo, y sí, nos vamos nada, directos a nuestras parejas. Parejas que amamos. Ve Rodri, tiene un reality blog, se aman, se quieren, hay muy poco guión, hay mucha verdad. Parece imposible, pero es cierto, ellos mismos crean su contenido. Hoy mismo estamos estrenando un vídeo de cómo se pelean en una cena en Maldivas. Cómo se les jode, y tienen una perdón por la legión de palabra. fans a los que queremos cuidar mucho y Sí. hacer muchos regalos. Dulceida y Alba son otras, bueno, estas provenientes del mundo digital, con las que también hicimos un formato en la que se buscaba la pareja que más se quería de España y estuvimos haciendo una convivencia allí en Barcelona muy guay. Bueno, tenemos luego a Gloria y Kiko haciendo su Roast Yourself, gente de la que tenemos muchos prejuicios porque vienen de la tele, pero que luego saben reírse de sí mismos y son creadores digitales bastante respetables desde nuestro punto de vista. Esto, de hecho, el Roast Yourself es un poco, y lo mismo que decíamos de Bey Rodri, es un ejemplo de cómo buscamos recompensar un poco o aportar algo nuevo a los fans de todas estas figuras un poco más televisivas, ¿no? Muchas veces pensamos que sus vídeos son un poco un regalo para sus fans y este tipo de cosas pues es un ejemplo de ello. El Roast Yourself tenéis que verlo porque es también una maravilla. Y poco más. Sí, con está. esto, muchas gracias. Tenéis ahí todas nuestras redes sociales y nuestro contacto por si nos queréis escribir para cualquier cosa. Bueno, muchas gracias a todos, ha sido muy interesante. Vamos a dar ahora un poco, creo que quedan unos minutillos para hacer preguntas antes de cerrar. Ellos estarán todos estos días con nosotros en el festival, o sea que también podréis hablar con ellos de las dudas que tengáis. Entonces vamos a ver si alguno de vosotros tiene alguna pregunta. Si no, yo tengo 50 aquí. Hola, eu tiña unha pregunta para Xosé Fariñas sobre o que falou da área digital de TVG. Bueno, creo que xa deixaches claro que querías que a prioridade serían os contidos educativos, pero dende hai tempo ven ser rumoreando, bueno, creo que é máis un desexo que un rumor que a Televisión de Galicia faga unha plataforma similar a Place ou a Fluxer, e quería saber se, aínda que non é a vosa prioridade, se hai algunha posibilidade de que a curto ou medio prazo produzcades algunha serie de ficción para web ou algún contido de ficción? Como che diría un galego, depende. A ver, é verdade que na línea central que temos establecida creemos que temos que centrar ao redor da formación. Eso non excluye que haxa series, ni moito menos. O que pasa é que vamos poñer uns estándares máis vinculados a eso que outro tipo de conceptos perfectamente interesantes, pero que nos agora mesmo non nos interesa neste momento no que estamos.
Vamos a ver, as nosas plataformas digitais que temos agora mesmo nacen directamente dos contidos televisivos. Nos producimos para a televisión e logo colocámoslo, ou logo ou durante, colocámoslo en plataformas digitais. Por exemplo, temos En Serie, que é o lugar onde temos todas as series de producción propia que se fixeron na televisión de Galicia, non? Desde Matalobos hasta Mareas Vivas. Entón, é unha forma na que temos de colocar os contidos televisivos en sistemas digitais. De cara á construción de contidos nativos, si se marca dentro da nosa estrategia de valor formativo, non o descarto ni moito menos, ao contrario. Creo que as series e a ficción é unha forma moi interesante de formar, pero con ese valor. Por exemplo, tendo en conta que sois unha televisión pública, algún tipo de ficción que teña, digamos, que promova valores culturais galegos ou relacionados con Galicia, en que sexa desde a ficción pura ou desde o entretemento, non sei, supoño que terían cabido. Sí, por suposto, e non necesariamente que teña que ver con Galicia, que estamos nun mundo global, entón hai unha serie de elementos que perfectamente se poden contar. É verdade que con unha óptica galega, pero non necesariamente restringido a Galicia. Hoxe en día isto é un pouco máis grande, non? Pero sí, non o descarto para nada, sempre cando seipamos todos que estamos con un obxectivo especial que é a parte formativa. Bueno, hoxe vas a coñecer 4 proxectos de pitching en lingua galega. Temos tamén a Aividan Brand, temos Peter Brandon, temos os Porco Bravo, moitos colectivos que traballan na nosa lingua, que levan tempo aí, entón, bueno, pues deixamos aí o guante para ver se podes recollelo de alguna maneira ou que eles viren un pouco esas series o educativo, a ver si por aí o conseguíramos. Entón, outra pregunta por aí? Hola, buenos días, soy Tony de Infomix y bueno, muy feliz de estar aquí. Todos habéis hablado de, es una pregunta para todos habéis hablado del talento y quería preguntaros precisamente sobre eso, sobre las primeras oportunidades para el talento emergente no conocido. Al fin y al cabo, ¿qué criterios de selección y qué implicación tenéis a la hora de dar la oportunidad a esos miles de jóvenes que tienen una idea sobre el papel y que lo que quieren es demostrar lo que valen y hasta tal punto de producir ellos mismos los contenidos con un presupuesto de rascar bolsillo y con un rodaje de guerrilla? Muchas gracias. Bueno, yo te contesto la primera. Lo primero te diría que para eso hemos venido y que para eso estamos. Hemos traído tarjetas para todo el que la quiera. Nosotros no apostamos por la ficción de momento, como bien hemos dicho, no sé cuánta gente de aquí está interesada en entretenimiento, pero que para eso hemos venido. Esa es mi respuesta, ¿no? ¿Jesús? Sí, no, o sea, lo que intentamos, o sea, este tipo de foros para nosotros es un poco conocer a los nuevos creadores, ver qué es lo que, o sea, de hecho, lo que decíamos cuando hablábamos de las productoras con las que trabajamos con productoras tanto todas las que tienen más experiencia en televisión como productoras 100% digitales, porque lo que al final nos interesan son los proyectos, las ideas, o sea, que al final si buscamos, o sea, dentro de que buscamos entretenimiento, hay 1000 posibilidades y lo que nos seduce siempre son las ideas y los formatos en sí, o sea que abiertos totalmente a todo. Yo quería haceros una pregunta porque justo ha salido hace poquito una noticia que dice que las televisiones autonómicas se integrarán en la nueva plataforma de Radio Televisión Española A3 Media y Mediaset. Y me gustaría saber qué nos podéis adelantar de esto, si sabéis algo de esto, qué es esto. Yo también quiero saberlo. Porque justo estáis todos aquí sentados, entonces ha sido como, tenemos que hacerles esta pregunta. ¿Qué significa que se integrará en una plataforma de contenidos que acaban de crear Televisión Española, A3 Media y Mediaset? No sé si conocéis la noticia, leo solo el encabezado. De esta manera, todas las cadenas públicas podrán beneficiarse de las ventajas que ofrece esta herramienta encaminada a convertirse en una OTT para competir con Netflix, Amazon o HBO. ¿Qué nos podéis contar de esto? Bueno, en realidad oficialmente nada, porque tampoco a nivel interno tampoco que la información haya fluido mucho, pero es verdad que anoche a las 11:30 de la noche, perdidos por Galicia, en un coche del Carballo Interplay, tuvimos una bonita conversación con Emilio, ¿no?, y con Maya y tal, sobre este tema. Bueno, esto realmente, llamarlo plataforma como si fuese una plataforma tipo Netflix, es decir, con contenido original, no es una plataforma de contenido original, es una forma de distribuir contenido que utilizan las televisiones para competir efectivamente con Netflix, pero fundamentalmente afecta a sus servicios de VOD, es decir, para, pues, se llame A3 Player, se llame Mi Tele o se llame RTV a la carta. Básicamente es una forma de unir todos esos servicios en un servicio global de televisión híbrida que se llama HBTV, que se accede a través ahora del botón rojo,
parece ser que luego será el botón azul, y será la unión de todos esos contenidos que ahora están en las diferentes aplicaciones de Smart TV en una única plataforma que se accederá no a través de una aplicación de televisión, sino a través de un servicio de televisión híbrida, botón rojo, botón azul. Es decir, cuando tú le das al botón del mando y estás en la televisión, en la TDT, si entras a través de Movistar o Vodafone no vas a poder acceder a ello, y estás conectado a Internet, pues puedes acceder a todos esos contenidos de las diferentes televisiones privadas, públicas y ahora autonómicas, ¿no? Es un proyecto con el que se quiere competir con esas plataformas, accediendo a un consumo que sí que está creciendo bastante, que es el consumo que se hace a través de televisión, pero no de televisión lineal, sino de televisión on demand, ¿no? Esto te lo estoy contando yo porque me sale, pero realmente es lo que yo intuyo que es. No tengo una información detallada, pero por la experiencia que tenemos nosotros en el botón rojo de RTV y por lo que me ha llegado, entiendo que es eso. Eso, a partir de ahí, cómo se materializa, quién sale antes, quién sale después, qué tipo de player, cómo se compatibiliza un modelo de publicidad sin publicidad, realmente va a solucionar la vida a las televisiones. Pues eso lo dejamos para el café. Creo que José quiere añadir algo. Sí. No has inventado, has dicho la verdad. Es eso, efectivamente. ¿Qué ocurre? Lo marco esta estrategia, en la que las autonómicas entraremos en una segunda fase, se marca dentro de lo que yo he dicho antes como totum revolutum. De repente nos encontramos con que tenemos un problema, y es que los creadores de contenidos lineales tenemos contenido, sabemos hacer contenido, lo queremos colocar aprovechando los mecanismos logísticos para colocar cualquier contenido audiovisual donde el usuario quiere y como quiere, y el mecanismo que ahora mismo logra eso son OTTs, ¿vale? Over the top. A esto le añadimos una capa más, que es una capa que está vinculada con el servicio público, que es el HbbTV, el botón rojo. Entendemos que es necesario escapar, en la medida de lo posible, a las restricciones tecnológicas que nos aportan operadores, bien tecnológicos de la vieja guardia, Movistar, Vodafone, etcétera, bien tecnológicos de la nueva guardia, Facebook, Twitter, etcétera. Entonces, lo que hemos establecido es un mecanismo para que esos datos lleguen al televisor, sigue siendo el televisor el eje central de todo este negocio, a través de una plataforma híbrida, el HbbTV. Claro, pero aquí se le mete un elemento nuevo, que son los creadores de televisores, LG, Samsung, que apuestan siempre por convertir la conexión digital con TDT a través de las apps y no a través del HbbTV, lo cual nos genera un contexto de ruido cósmico. Vale, de repente tenemos que tener una Smart TV conectada por TDT con el botón rojo, que si llega a mi casa por un operador no funciona, si va por TDT depende de la cobertura, tengo que darle 25 veces para que el botón funcione. Y ese es el escenario en el que estamos, y la estrategia global de contenidos en español de España, para colocarnos en un mercado internacional, es agruparnos y permitir un acceso más neutro. Trabajamos con la filosofía del punto neutro de acceso a Internet para lograr que cualquier ciudadano, sin necesidad de tener un operador determinado o un fabricante determinado, acceda a los contenidos digitales que le queremos aportar, pero siempre naciendo del eje central de la televisión, ¿vale? Esto complementa lo que has dicho tú, pero no lo contrario. Bueno, sí, déjame solamente un último punto de esto. Yo creo que la parte que ha aportado más el titular y la parte más periodística es la de para competir con otras OTTs. Yo creo que al final la clave también, no estoy en el proyecto directamente, pero yo creo que va en la línea de la multidistribución. O sea, como generadores de contenidos tenemos que explorar todas las vías que tenemos de distribución. Ya hemos hablado antes, crear nuestras propias plataformas, pero sobre todo tecnológicamente, si al final tenemos una emisión lineal y se puede abrir una vía más complementaria para llegar a más público, para monetizarlo en el caso nuestro y para explotar ese contenido, es más ese el objetivo que al quien enfrentarse. Evidentemente estás ampliando usuarios y alcance, con lo cual estás abarcando más tiempo de consumo de la gente, y ese es el objetivo principal. No es tanto el competir con otros creadores de contenido, sino el explotar al máximo las vías de distribución que tenemos. Sí, yo completaría. Estamos hablando ahora de hacer contenidos originales para nuevos públicos con plataformas que no tienen que ver con la televisión lineal, y esas plataformas quieren o pretenden competir con Netflix o con plataformas de streaming que hacen para público más joven. Decir que las plataformas de televisión lineal, de servicios on demand de la televisión lineal, va a competir con Netflix es contradictorio, porque teóricamente nosotros queremos competir con un público más joven, ¿no? Fundamentalmente, más que con Netflix, es lo que decía él, esos dos barreras de que hace que el consumo de contenidos no es neutral, aunque pensamos que es neutral. No es neutral por el fabricante del televisor, porque utiliza las aplicaciones para orientar el consumo como quieren,
y no es neutral por las TDT, por las plataformas digitales tipo Vodafone o Movistar, y tampoco es neutral por las plataformas de terceros de digital tipo YouTube, Facebook y tal. Eso es más competición que HBO, Netflix o Amazon, que están haciendo una competencia a nivel de contenido innovador para un público, creo yo, distinto a día de hoy del que hace las televisiones de contenido lineal. Una última pregunta. Hay dos, pero tiene que ser una. Y creo que había levantado la mano por aquí primero. Hola. Bueno, mi pregunta es para Place y Flosser principalmente y es un poco desde el punto de vista de creador que se convierte con poco tiempo en productor por obligación. ¿Se invierte o se gasta o se compra directamente en desarrollo, directamente sobre producto final? Porque, bueno, pues cuando empiezas esto es bastante importante. Bueno, el problema del desarrollo es que la gente del departamento de ficción de Televisión Española tiene un presupuesto para desarrollo del que nosotros carecemos. Es decir, el problema es que efectivamente es necesario un desarrollo y si el creador quiere desarrollar una serie, quiere hacer un guión, etcétera, etcétera, necesita un apoyo independientemente de que al final podamos comprar o no la serie, que al final eso está en un segundo estadio, ¿no? Y es verdad que eso debería regularizarse. El problema es que nosotros a día de hoy no podemos comprar desarrollos o no tenemos la herramienta para comprar desarrollos. Fundamentalmente lo que hacemos o entramos en dos tipos de modelos de negocio. Por un lado, si ya tienes la serie terminada y nos puede interesar, podemos comprar la lata, por así decirlo, a un precio que obviamente será mucho menor que si entramos directamente a la producción como productores con esa productora X, ¿no? Un problema al que se enfrentan los jóvenes creadores, y respondo un poco a lo que decía antes, es que, claro, necesitan, para trabajar, por ejemplo, con Televisión Española, y bueno, ya Teresa lo ha sufrido un poco, un respaldo económico, tienes que adelantar dinero, tienes que pasar no sé cuántos papeleos, porque el sistema está establecido para una productora de televisión asentada. No está pensado para gente que tiene una productora pequeña y que tiene una serie de limitaciones de caja, por ejemplo, muy importantes, ¿no? Entonces, creemos que necesitamos cambiar ese sistema, es complicado. Y también en el caso de los jóvenes creadores que están empezando, estamos pensando también fórmulas para intentar llegar a darles un apoyo que no sea producir una webserie X a cascoporro, ¿no? Sino a lo mejor intentar también, pues a través de un certamen o a través de recibir proyectos o a través de todo tipo de iniciativas, que haya una pequeña parte de lo que hacemos al año que sea para apoyar a esos pequeños nuevos creadores que hacen productos que son muy importantes, pero que a lo mejor no tienen ese apoyo presupuestario o de grandes productoras, ¿no? Sí, en ese sentido, por ser prácticos también tienes aquí a Teresa, tienes a Charlie y Alberto también de Dada, que están ahí detrás del Punto Frío, tienes a Maya, que seguro que nosotros te daremos una visión, pero ellos te dan una visión más desde su punto de vista, que es importante. Y dejadme, que ya sé que estamos fuera de tiempo, yo, sabiendo además que hay muchos creadores de ficción y un poco lo que hablábamos antes, de la apuesta de la ficción, del entretenimiento y de cómo seleccionar el talento, es muy difícil describir qué nos lleva a seleccionar un proyecto o dónde vemos el talento. Sí es cierto que yo creo que el aportar algo fresco, auténtico, diferente es importante. Es importante también tener una carta de presentación. No hablamos de productoras que ya tienen un pasado. Si no eres un creador independiente, una pequeña productora, es verdad que si no llevas un proyecto, da igual, no hace falta que como llegan muchos proyectos de, bueno, nos hemos gastado un dineral, tiene una fotografía estupenda y tal, y luego está vacío. No, hacer proyectos, aunque sean baratos, aunque sean low cost, pero donde se transmita de lo que sois capaces a nivel creativo. O sea, la parte técnica la vamos a poder poner, creo que en cualquiera de los casos de esta mesa, trabajando juntos o buscando los recursos. Pero lo importante es que tengáis un dossier a nivel creativo de ficción donde demostréis que podéis desarrollar buenos guiones, que podéis contar la historia, que tiene ritmo. No quiero desmerecer ni la fotografía ni el sonido, pero si hay que hacer ese esfuerzo como carta de presentación, por supuesto que la parte técnica se va a valorar, pero sobre todo yo creo que el primer diferencial, si no tenéis un trabajo delante, es tener un trabajo que a nivel de contenido esté muy bien. Y luego la realidad de la ficción es que es muy complejo, porque y esto daría para otro debate, pero solo quiero dejar aquí apunte, es muy complejo porque es muy caro, lógicamente, porque interviene mucha gente y
y en el caso sobre todo de nuestro, y entiendo que es también el de Entimat, que nos basamos también, aparte en unos criterios creativos, también en unos económicos, es muy complejo y por eso tenemos que seleccionar mucho los productos, porque es muy difícil de monetizar en el ámbito digital. Entonces, ahí también yo os invito a nivel de creadores de ficción, que hay unos estándares muy claros de ficción digital o a los que nos vamos en la cabeza de capítulos de 15-20 minutos, que intentemos también o que intentéis trabajar propuestas que vayan más con pequeños formatos, con píldoras, con mezcla con documental, con también entretenimiento, o sea, que abráis un poco, no que renunciéis a la ficción, pero sí que abráis y tengáis en cuenta que se buscan modelos que sean de algún modo fáciles de rentabilizar o de explotar. ¿Vale? Más allá de que, por supuesto, tener la aspiración de tener una gran ficción o llegar al cine, pues evidentemente ese objetivo y a mí me encanta y nosotros seguimos produciendo ese tipo de ficción, pero es muy difícil y es muy selectiva. Luego, si queréis, hablamos en turnos de preguntas en las siguientes mesas y en la mesa de esta tarde. Sí, networking, una frase brevísima, ¿me prometiste? Solo una cosita. Yo creo que también deberíamos ser conscientes de no encasillar obligatoriamente la creación nativa digital en el low cost. A veces tenemos esa tentación y yo creo que es equivocada. El low cost aporta un valor al sistema digital, perfecto, pero la calidad y la producción tienen un coste. Por lo tanto, no deberíamos contemplar que digital es igual a low cost. Creo que esa ecuación es incorrecta. Estamos muy de acuerdo. Desde el Carballo Interplay llevamos 4 años debatiendo sobre ello y me alegra mucho que estemos todos aquí en esta mesa, que estéis aquí. Yo voy a decir una serie de tips que he anotado así, de esta forma. Me quedo con algunos tips como distribución libre, que has hablado, interactividad, contenido de largo recorrido, que me ha gustado mucho, talento, también me quedo con más mujeres. Me quedo con los jóvenes, diversidad. Me ha encantado esto del botón rojo, pero esto soy porque soy una friki, y lo de ruido cósmico también me ha gustado mucho, porque creo que del ruido cósmico salen cosas muy bonitas también y que hacía falta ya este ruido cósmico. Y me quedo también con otro concepto que ha salido ya desde el principio, que es la nueva tele. Y pensemos sobre ello. Muchísimas gracias, Alberto, Agus, Emilio, José, Clara, Jesús. Esta es vuestra casa, estáis invitados al Interplay cuando queráis. Y hoy empieza todo. Muchas gracias. Gracias. Faremos unha pausa de 5 minutos, despois empezaremos coa mesa de En busca do talento digital, produción de contidos audiovisuales para novos medios. Gracias.